Aleluya. Segunda de Crónicas 15:8. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó, acuérdense de esa palabra, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, por este día que nos das la oportunidad de estar en tu presencia, reunidos en este lugar, cantándole al Señor Jesús y disfrutando de la manifestación de tu presencia gloriosa. En esta hora nos presentamos para oír tu palabra, la enseñanza que has separado para nosotros en estos momentos. Que con humildad de corazón podamos escucharla, asimilarla, recibirla, y que tu gracia nos capacite para ponerla por obra. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a dejar que el Espíritu Santo implante, aleluya, esta palabra en nuestro espíritu y que todo nuestro ser sea saturado de tu voluntad, de tu diseño y designio para con cada uno de nosotros. Te pedimos con confianza en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra ahora y siempre, buen Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hemos venido hablando sobre el tema de la sensibilidad, de cómo lograr que no perdamos la sensibilidad y si la hemos perdido, cómo lograr restaurarla. Estamos hablando de la sensibilidad que debe ser una característica de la fe y como una expresión y manifestación de nuestra fe. Algo que sale de nuestro espíritu, gloria a Dios, es como una conciencia que sale de nuestro espíritu de la necesidad de relacionarnos con el Señor, de la necesidad de acercarnos al Señor, de la necesidad de ser saciados por la palabra del Señor, de ser saciados por la presencia del Señor, aleluya, y la necesidad de querer hacer la voluntad de Dios. Esa sensibilidad Israel la perdió. La iglesia en diferentes edades la perdió. Y hoy se ha notado que en gran medida, en gran parte se ha perdido. Es necesario que la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo recuperemos esa sensibilidad de nuestro espíritu. Porque al recobrar esa sensibilidad, nosotros vamos a querer y a hacer la voluntad del Señor. Vamos a querer hacerla y vamos a hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Estuvimos hablando de este modelo de Segunda de Crónicas, de Asa. Cuando él recibió la palabra del Señor, él dejó que aquella palabra que el profeta le dio se fuera a su espíritu. Y cuando él permitió que la palabra, porque la palabra del Señor siempre tiene ese efecto en toda aquella persona que le presta atención y que permite que esa palabra se vaya profundo al espíritu. Cuando eso sucede en nosotros y permitimos que esa palabra se vaya a nuestro espíritu, nos va a inyectar
inyectar de ánimo, nos va a inyectar de fuerza, nos va a inyectar de vida, nos va a inyectar de un deseo de acercarnos a Dios, nos va a inyectar de un deseo de estar cerca del Señor. Aleluya. La palabra tiene esas características, esa propiedad, pues la palabra del Señor es viva y es eficaz. Este libro no es como cualquier otro libro, este libro es la palabra del Señor, y como palabra del Señor es viva y es eficaz. Cristo Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Por eso es que cuando le prestamos atención se va a nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu comienza a suceder algo, un deseo ardiente, un anhelo, un fuego. Como dijo Jeremías, que quiso sufrir el fuego y no pudo. Eso sucede con nosotros cuando le prestamos atención al espíritu de la palabra. Y prestar atención al espíritu de la palabra es simplemente eso que oímos, que en un momento dado el Espíritu Santo como que nos tocó y nos dijo, presta atención, y le prestamos atención y comenzamos a pensar en eso que oímos o leímos o recibimos y pensamos en eso y lo recibimos, lo aceptamos, lo confesamos. Algo sucede en nuestra vida cuando existe esa dinámica. Eso le pasó a Asa. Escuchó la palabra del profeta, la palabra de Dios, y el desánimo se había apoderado de él por la prueba, por lo que estaba experimentando él y el pueblo, aunque había acabado Dios de darle una gran victoria en contra del ejército de los etíopes. Mas, sin embargo, el desánimo todavía estaba ahí. Dios se dio cuenta y le envió una palabra. Y cuando recibió esa palabra, escuchó esa palabra, la palabra se metió en su espíritu. Y él dijo, pues si las cosas son así, no podemos quedarnos como estamos. Vamos a hacer lo que debemos hacer. Vamos a restaurar la sensibilidad para que esto no nos vuelva a pasar. La semana pasada estuvimos hablando de que él, lo primero que hizo fue que quitó los ídolos de su casa, de la casa de su mamá, los ídolos de la ciudad, los quitó para darle a Dios el lugar que él merecía nacionalmente, en su casa y luego nacionalmente, el lugar que Dios merece. Siempre que nosotros ponemos algo en el lugar de Dios, eso se llama idolatría. Y Dios lo ve así como idolatría, independientemente de lo que sea un ídolo religioso o sea otra cosa, lo que sea, no importa lo que sea, que tome el lugar que les corresponde al Señor, eso se llama idolatría. Y Dios lo mira así como idolatría, sin importar lo que sea, queridos hermanos. No hay nada más grande pienso yo, después de nuestra relación con el Señor, no hay nada más grande para nosotros que nuestros hijos. No hay nada más importante que nuestros hijos. Sin embargo, cuando nosotros ponemos a nuestros hijos primero que el Señor, eso se llama idolatría. Y Dios no se agrada de eso. Y vuelvo y les repito, no hay nada más grande, hermanos, que los hijos. Nada lo hay. Absolutamente más grande. Con la excepción del Señor Jesucristo. Dios mira como idolatría todo lo que toma su lugar en nuestras vidas. Y eso trae problemas para el ser humano. Eso trae problemas. Como eso trae problemas, hay que quitar los ídolos. O sea, hay que poner eso que pusimos en el lugar del Señor, que le corresponde al Señor en mi vida, hay que ponerlo en el lugar que corresponde. Y al Señor darle el lugar que le corresponde al Señor. Amén. Y luego que hagamos eso, hay que hacer lo que hizo Asa. En el versículo 8, la última frase del versículo dice que él reparó el altar.
de Jehová. Si lo reparó, era que algo había pasado con el altar. El altar se había dañado. El altar no estaba funcionando como debía funcionar. Y por supuesto, estábamos hablando, el texto está hablando del altar donde se hacían los sacrificios en la entrada del templo. El tabernáculo nos dice a nosotros, que fue el primer modelo de templo que se llamaba el tabernáculo, esa tienda, primer modelo que el Señor le hizo al pueblo para que ellos supieran cómo iba. Lo que se encontraba a la puerta del tabernáculo, rápido cuando entraba a la puerta del tabernáculo, era el altar de los sacrificios. Eso mismo estaba también en el templo. Eso tenía unas implicaciones. Tenía grandes implicaciones. El altar era un lugar donde se realizaba una ofrenda. Y cuando estamos hablando de ofrenda, ahí precisamente no estamos hablando como hoy en día la ofrenda es financiera. En aquel tiempo la ofrenda era un animal que se traía para lo que fuera o no era dinero. El término en el hebreo está relacionado con la palabra sacrificio. Cualquier israelita podía levantar un altar siempre que cumpliera con los requisitos en cuanto a su forma de construcción y que fuera para un uso especial momentáneo sin ánimo de sustituir al altar que estaba en el tabernáculo. Un israelita estaba en el campo, estaba en una montaña, en un lugar, y de repente sintió el deseo de adorar a Dios o de darle a Dios una ofrenda. Levantaba un altar y le daba a Dios una ofrenda. Ese altar era personal, era para el momento. Dios lo aceptaba y lo recibía y estaba en orden, pero ese altar no podía sustituir el altar que Dios había levantado allá en el tabernáculo, que era para que no solamente un individuo viniera a Dios, sino para que todo el pueblo pudiera venir a Dios. Una y dos, por lo que representaba ese altar. Por lo que representaba ese altar. Hebreos 13, 9 al 10 dice, donde nos habla de un altar donde se espiritualiza el concepto. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y por supuesto, el escritor de los Hebreos nos dice a nosotros, nos escribe para nosotros en el tiempo de la gracia. En aquel tiempo había que depender del sacrificio y la ofrenda que se presentaba en aquel altar. Por eso ningún otro altar podía sustituir ese altar. Porque era el altar, era el medio que Dios había establecido para que Dios se allegara a él. ¿Se fija? Por ese altar, por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión, por causa de la inconsistencia del pueblo de Israel, ese altar estaba dañado. No nos olvidemos que cuando se dividió el reino y entró Babilonia e hizo estragos en Jerusalén, dañaron los edificios del templo de Salomón, dañaron muchas cosas. El altar, por muchas de esas razones que estaba ahí en la puerta del templo, se había dañado. Y como se había dañado, se dañó primero en las 10 tribus del norte, cuando Asiria se llevó cautivo las 10 tribus del norte. Y luego se dañó en las tribus del sur, en Jerusalén, por causa de Babilonia. Pero no fue por causa de Babilonia, ni por causa de Asiria, fue por causa de la rebelión del pueblo.
Ni fue Asiria ni fue Babilonia, fue la desobediencia del pueblo. La implicación, la responsabilidad de mantener el altar en pie no era de Asiria ni de Babilonia, era del pueblo de Israel. La responsabilidad de la muerte del Señor Jesucristo, dijo Pedro en su discurso, fueron los judíos. Cuando predicó aquel mensaje, dijo, a quien ustedes mataron, lo entregaron a muerte. Y cuando nosotros miramos, no fueron los judíos los que mataron a Jesucristo. Los judíos ellos no utilizaron los clavos y el marrón, ni el madero para crucificar al Señor Jesucristo, fueron los romanos. Pero la responsabilidad fue de los judíos. Lo que Pedro estaba diciendo es la responsabilidad la tienen ustedes, que lo entregaron a muerte. Aunque no tocaron el clavo, ni tocaron el martillo, ni tocaron las coronas de espina, ustedes son los responsables. Eso mismo pasó con Asiria y con Babilonia. Vino Asiria y destruyó, vino Babilonia y destruyó, pero la responsabilidad era del pueblo, porque por culpa del pueblo fue que vino Asiria y vino Babilonia. El escritor de los Hebreos nos dice ahora a nosotros, en ese versículo que yo acabo de citarles, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hebreos 13, 9 y 10. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En la gracia del Señor no hay doctrinas diversas ni extrañas. La gracia de Dios, aleluya, y la fe son bien claros. Aquí no hay doctrinas diversas, ni doctrinas extrañas, ni doctrinas raras, ni doctrinas que no caben dentro de los parámetros de las Sagradas Escrituras. Si se encuentran doctrinas, y cuando estamos hablando de doctrinas, estamos hablando de enseñanzas, si hay enseñanzas que no caben dentro de los parámetros de las Sagradas Escrituras, la Biblia les llama raras, extrañas, diversas. Porque dice el texto sagrado, bueno es afirmar el corazón con la gracia. Y cuando está hablando el escritor de los Hebreos que nos dice, bueno es afirmar el corazón con la gracia, ¿qué nos está diciendo? De que por cuanto yo soy salvo por gracia, de que yo no tengo nada que ver con mi salvación, yo puedo vivir como yo quiera. ¿Es eso lo que nos está hablando la Escritura? No, eso no es lo que nos está diciendo la Escritura. Lo que dice la Escritura cuando dice, bueno es afirmar el corazón con la gracia, es que aunque ustedes no podían pagar con su justicia propia para ser salvos, Dios les dio un regalo, Dios les dio un don, los salvó, dio a su Hijo. Él mató a su Hijo para darles a ustedes salvación. Basta mahanso, aleluya. Eso es gracia. Él mató a su Hijo. Responsable de la muerte del Señor Jesucristo es el Padre que lo mató para darme a mi salvación. El escritor mayor de la gracia dijo que Cristo fue entregado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la Biblia es clara, bueno es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar el corazón con la gracia. Yo tengo que ser consciente como un ser humano que ha sido perdonado y salvado, de que mi salvación no tuvo nada que ver, cierto, no tuvo nada que ver con mi justicia, pero tiene que ver con la
justicia del Señor Jesucristo, el amor de Dios para con mi vida, sin yo merecerlo, aleluya, sin yo merecerlo, y que Él me compró a mí, me compró, y como Él me compró, la gracia me dice a mí, yo pertenezco a Dios. Eso es gracia, yo pertenezco a Dios. Eso se llama gracia. Bueno es afirmar el corazón con esas cosas. No con viandas que nunca aprovecharon. Cuando está hablando aquí de viandas, está hablando de pana y de ñame. No malinterpreten eso. No voy a permitir que nadie malinterprete eso. Aprovecharon los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar. Oigan la palabra altar. Tenemos un altar. En la ley había un altar. En aquella dispensación había un altar. Aquel altar se dañó. Asas oyó la palabra profética y dijo, quitó los ídolos y dijo, hay que reparar el altar que nos lleva a Dios. El altar que nos identifica con Dios. El altar que nos lleva hacia el lugar santísimo. Porque no se podía llegar al lugar santísimo sin pasar por ese altar. Primero había que pasar por ese altar. El sumo sacerdote tenía que pasar por ese altar primero, antes de ir allá al lugar santísimo. Eso hay que reparar este altar. Estaba caído. Pero el escritor de los Hebreos ahora nos dice a nosotros, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y ahí no está diciendo el escritor de los Hebreos que los judíos no pueden ser salvos. Eso no es lo que está diciendo, por el contrario. Lo que está diciendo es que depende de aquel altar para llegarse al lugar santísimo, no tiene derecho de venir a participar de este altar. Porque en este altar nosotros participamos del lugar santísimo sin necesidad de participar de aquel altar, porque el Señor Jesucristo, aleluya, el cual es nuestro sacrificio, se entregó, el Padre lo entregó en el altar de Dios para que nosotros no tengamos que depender de aquel altar. Pero hay un altar. No dependemos de aquel altar, pero hay un altar. No se puede ser salvo por obras. No se puede ser salvo por sacrificios humanos de animales o de viandas, como dice ese texto. No se puede ser salvo. La única forma de ser salvo es dependiendo totalmente de la persona del Señor Jesucristo. Porque eso es fe. Pero aquel altar, el tiempo de este altar que habla Hebreo no había llegado. Como el tiempo de este altar, el cual habla Hebreo, no había llegado, entonces Asa reparó aquel altar. De lo cual nos habla a nosotros de la reparación de este altar. Porque se ha perdido la sensibilidad. Efesios 4:19 dice, no seamos como los demás gentiles que después de que perdieron la sensibilidad se entregaron a cuantas cosas se imaginaron ellos. ¿Por qué se entregaron? Porque perdieron la sensibilidad. Perdieron la sensibilidad. Y le dice a la iglesia, ustedes aunque sean gentiles, no sean como aquellos gentiles. Si se ha perdido la sensibilidad, vamos a restaurarla. Vamos a buscar esa sensibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Les dije el domingo pasado, primero hay que quitar los dioses. Quitar de medio los ídolos. Sea lo que sea el ídolo, sea lo que sea que ha tomado el lugar del Señor, quítalo del medio. Pon eso que tomó el lugar del Señor, ponlo en el lugar que le corresponde y dale al Señor Jesucristo el lugar que solamente Él puede ocupar. Y después hay que restaurar el altar. El altar cristiano es el lugar donde el espíritu y el alma se encuentran con Dios por la fe.
por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Fe, confianza y dependencia total en ese sacrificio expiatorio de Jesucristo. La persona de Jesucristo se dio como un sacrificio expiatorio. Mi confianza y dependencia total en ese proceso me salva. De modo que el creyente levanta un altar propio en su corazón. Ya no necesitamos de aquel altar. Ahora tenemos un altar aquí en nuestro espíritu. Pues puede considerarlo como el lugar donde él se encuentra con Dios. Ya yo no necesito pasar por el tabernáculo. Ahora yo me meto en el closet de mi casa y ahí hay un altar donde me comunico con Dios. Me meto debajo de la mesa, aleluya, gloria a Dios, y ahí hay un altar para mí. Porque el altar nuestro no está donde nosotros estemos, el altar nuestro está dentro de nosotros. Desde nuestro espíritu sale una adoración, desde nuestro espíritu sale una alabanza. Desde nuestro espíritu sale un reconocimiento de Jesucristo. Desde nuestro espíritu sale un culto, aleluya, un culto. Yo no tengo que esperar venir al templo para darle culto al Señor. Yo le estoy dando culto al Señor todo el día. Vengo aquí a reunirme con los demás hermanos en calidad de iglesia, de cuerpo de Jesucristo. Ahí le damos como cuerpo al Señor Jesucristo. Pero el cuerpo le da culto al Señor Jesucristo porque cada miembro le puede dar culto en su privacidad. Eso hay que repararlo. Eso se ha descuidado, queridos hermanos. Eso se ha descuidado. ¿Saca usted tiempo para hablar con el Señor? ¿Saca usted tiempo para comunicarse con el Señor? Si no lo está haciendo, saque tiempo para hablar con el Señor durante el día. Haga arreglos, porque lo que estamos hablando es de reparar el altar. Que Él te va a ayudar a ti a reparar el altar. Puede ser que te ayude a levantarte media hora antes. Puede ser que te ayude a tomar 10 minutos de tu tiempo de almuerzo para dedicárselo a la oración. Puede ser que te ayude que mientras estés trabajando seas consciente de que Cristo está contigo y puedes estar hablando con Él. Puede ser que te ayude que cuando estás manejando puedes estar hablando con el Señor. Puede ser que te ayude que cuando llegues a tu casa saques un tiempo, aleluya, antes de hacer nada y dobles tus rodillas donde tú quieras, debajo de la alfombra, si es que tienes alfombra, métete. Pero dile al Señor Jesucristo, gracias por este día, me has permitido llegar a mi casa nuevamente. Alabo tu nombre, Señor Jesucristo, aleluya, porque tú mereces mi culto y tú mereces gloria y honra. Aleluya. Puede ser que te ayude. Puede ser que te ayude irte media hora antes a descansar para que esa media hora antes la dediques nuevamente para decirle al Señor, Señor amado, gracias porque has sido conmigo, me has cuidado. Hay que reparar el altar. Hay que repararlo. El altar era primero señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado en forma especial. También era un lugar de misericordia, porque venía el que había prófugo, criminal, algo, y buscando misericordia, lo único que encontraba era el altar. La Biblia, Dios había provisto de que ese se agarrara de uno de los cuernos del altar, porque el altar tenía 4 esquinas y había una forma de cuernos, y Dios había dicho que si había uno que estaba huyendo de la muerte, que se agarrara de uno de los cuernos del altar, y si se agarraba uno de los cuernos del altar, la ley decía que tenían que tener misericordia. Santo Dios Todopoderoso, aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos un altar. ¿Sabe que en ese altar, sabe quién mora en ese altar? Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Que Cristo mora en vosotros. Ya no tengo un cuerno del altar,
tengo al que creó el altar, al que le dio orden a Moisés de crear el altar. Ahora Él está dentro de mí. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. El propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Establecer y mantener, establecer y mantener. Establecer relación y mantener relación. Mientras ese altar estuviera en pie y hubiera sacrificios, se hablaba de relación con Dios y se mantenía relación con el Señor. Se destruía el altar, no se podía usar, se había roto la relación con Dios. Asa está renovando, está reparando el altar para restablecer y mantener la relación con Dios. ¿Qué es lo que ha roto? Y lo pregunto como lo hago como una pregunta general. ¿Qué es lo que ha roto la relación de muchos cristianos con Dios? Porque hay muchos cristianos en este tiempo que no tienen comunión con el Señor, que no pueden hablar con Dios, que el libro sagrado no les llama la atención. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se rompió esa relación, se rompió esa comunicación, se rompió esa dinámica relacional con Dios. Mire, independientemente de lo que fue o de lo que es, les dije que el altar nos habla a nosotros de que había misericordia por los cuernos del altar. Ahora en este altar de la gracia hay una provisión más poderosa, porque Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Él dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, queridos hermanos, ¿qué fue lo que rompió la relación? Estoy hablando de los cristianos. ¿Qué rompió tu relación con el Señor? No importa lo que rompió tu relación con el Señor, la sangre de Cristo está vigente, aleluya. Cristo está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Cuando un alma se arrepiente, no importa quién sea, se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo y le dice: Señor, te ofendí, te falté, pequé contra ti, ayúdame, Señor, restáurame, aplica la sangre a mi vida. La Biblia nos enseña claramente que el Espíritu Santo va a aplicar esa sangre a tu vida. Porque Dios no pierde tiempo. Cuando tiene que ver con relación de restauración, Dios no pierde tiempo con eso. La restauración se hace inmediatamente. Escucha bien, la restauración se hace inmediatamente. Lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas, lo experimentes físicamente o emocionalmente o no. Se hace inmediatamente porque Dios no pierde tiempo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Hay que reparar. Hay que reparar el altar. El propósito del altar era establecer y mantener una relación del pacto. La relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Hay un pacto ahora? Sí, se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto. En el nuevo pacto se metieron todas las provisiones de los diferentes pactos que se hicieron en el pasado, desde Adán hasta Cristo. Todos esos pactos que se hicieron, todos, y esas provisiones y esas promesas se metieron dentro del nuevo pacto. Todos esos pactos se eliminaron para nosotros porque el nuevo pacto los arropó a todos. El nuevo pacto los arropó a todos y las bendiciones que Dios tenía para
para ellos, para el pueblo de Israel, para Abraham, para David, toda esa gente, todas se metieron en el nuevo pacto. Por eso es que en el nuevo pacto Pablo dice en Romanos capítulo 11 que va a llegar un tiempo en que todo Israel será salvo. Por causa del nuevo pacto. Por causa del nuevo pacto, que el mediador del nuevo pacto se llama el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El altar fue un instrumento de mediación. Mediación. El altar en sentido figurado es el lugar de consagración. Era ahí en ese altar donde consagraban esa ofrenda para Dios. Consagración. Fuera lo que fuera el animalito, el corderito que habían separado durante el tiempo, ahí era que lo consagraban a Dios. Lo habían separado para venir a consagrarlo a Dios en el altar de los sacrificios. La consagración nuestra tiene que ver con el que no se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, no es digno de mí. Esa es la consagración nuestra. Ese altar, esa provisión relacionada con este altar nuevo, hay que renovarla. La consagración hay que renovarla, queridos hermanos. Nosotros debemos andar, en mi opinión es que nosotros debemos andar, o sea, vivir diariamente pensando en esa realidad de la consagración. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi dueño? Y si descubrimos que nuestro dueño es el Señor Jesucristo, debemos entonces hacer una pregunta. ¿Qué debo yo hacer con esta información que acabo de recibir de que Cristo es mi dueño? ¿Cómo es que si Dios es mi dueño, cómo debo yo vivir en relación a Dios? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué debo yo hacer? Él es mi dueño. ¿Qué debo yo hacer con eso? La Biblia habla de consagración. Consagración era precisamente separar algo para dárselo a Dios. Una vez que se separaba algo, se daba para Dios. Dios lo había separado para él. No se podía usar eso para ninguna otra función que no fuera simplemente para Dios. Cuando se usaba para otra cosa, en muchos casos había juicio. Es de ahí el asunto del anatema. Los problemas que hubieron con el anatema. Los problemas que tuvieron los hijos de Elí. Los problemas que tuvieron muchos sacerdotes por querer usar lo que le pertenecía a Dios, y Dios había dicho que era simplemente para uso consagrado, lo usaban para otra cosa. Descubrieron cómo Dios pensaba de ese uso que le dieron fuera de las instrucciones que Dios se había dado. Entonces, queridos hermanos, si nosotros le pertenecemos al Señor, estamos consagrados a Dios, y lo que nos consagra a nosotros es precisamente que la sangre de Cristo nos limpió. 1. 2, que se nos ha dado un sello. ¿Sabe cómo se llama ese sello? El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que implica un sello en el mercado? Que ese sello nadie lo puede usar. La iglesia donde yo pastoreaba, yo mandé a hacer un logo, y ese logo lo patentizamos. Ese logo está patentizado, el logo de la iglesia de la Gran Comisión está patentizado. Nadie puede usar ese logo, le pertenece a la Gran Comisión. Es un sello. Nosotros tenemos un sello. Ese sello se llama el Espíritu Santo. Nosotros pertenecemos a Dios, estamos consagrados a Dios, queridos hermanos. Hello, ¿usted me está entendiendo? Estamos consagrados al Señor. ¿Tiene el mundo derecho de reclamarnos a nosotros? El mundo no tiene derecho de reclamarnos a nosotros.
Nosotros podemos decirle al mundo como Pablo le dijo al mundo, yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Porque yo estoy consagrado al Señor, tengo un sello que dice que yo pertenezco a Dios. Ayer nosotros hicimos o celebramos el último paso para el último paso que comenzó unos meses atrás o un año tal vez, cuando Mario hizo profesión de fe y aceptó a Cristo como Salvador personal. Ayer bautizamos a Mario. Lo que Mario hizo ayer, la simple explicación de lo que Mario hizo ayer en el bautismo es que Mario estaba diciendo, yo tengo un sello, que hace casi un año atrás recibí ese sello, se llama el Espíritu Santo, porque cuando él aceptó a Cristo como Salvador aquí, la sangre de Cristo lo limpió de sus pecados, el Padre le dio el Espíritu Santo. Él tal vez no se dio cuenta que el Espíritu Santo entró a él. Como nos pasó a nosotros, nos dimos cuenta que el Espíritu Santo nos dimos cuenta que el Espíritu Santo estaba en nosotros porque cuando comenzamos a estudiar la Biblia, nos dimos cuenta de lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros una vez que aceptamos al Señor Jesucristo. Ayer simplemente él dijo con el bautismo, yo pertenezco a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Hermanos queridos, pero esa conciencia, esa verdad, esa revelación, esa doctrina, nosotros como iglesia debemos renovarla. A decirnos a nosotros mismos eso. Yo pertenezco a Cristo. Porque este siglo se ha empeñado en reclamarnos. El siglo se ha empeñado en reclamarnos a nosotros, que nosotros tenemos que vivir como vive el siglo. Tenemos que hacer lo que hace el siglo. Tenemos que aceptar lo que dice el siglo. Cuánta bobería el siglo se inventa, que nosotros tenemos que participar de cuánta bobería el mundo se inventa. Yo no voy a participar de cuánta bobería el mundo se inventa porque yo pertenezco a Cristo. A mí no me interesa quién se la inventó. Y si 7 billones lo viven y lo practican, a mí no me interesa. A mí me interesa una sola cosa. ¿Eso cabe dentro de los parámetros de la Escritura? No, pues yo no me voy a identificar con esa basura, aunque 7.000 o 7 billones de personas se identifiquen con eso. Yo pertenezco a Jesucristo. Cuando uno tiene esa actitud radical, es una actitud radical, pero cuando uno toma esa actitud radical, es una actitud de fe. Usted sabe por qué los mártires pudieron ir a la muerte, muchos de ellos alabando al Señor y cantando al Señor, porque tenían una actitud radical de fe. Le dijeron, yo pertenezco a Cristo. A menos que el cristiano no tome esa actitud radical en este tiempo que estamos viviendo, a menos que el cristiano no tome esa actitud radical de yo estoy consagrado al Señor, consagrada al Señor, yo pertenezco a Cristo, no gloria a Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como herramientas con las cuales nos identificamos con el mundo exterior. El cuerpo físico es una herramienta que se me ha dado a mí para yo identificarme con el mundo exterior. Porque el mundo exterior no me ve a mí. Yo soy espíritu y en la parte de mi ser, que es espíritu, hay 2 partes. Una se llama alma y otra se llama espíritu. Y ni ven mi alma ni ven mi espíritu porque son incorpóreos. ¿Cómo es que yo me identifico o me dejo yo ver a este mundo? Con el cuerpo. Lo que yo hago a través del cuerpo, el mundo lo ve. Y me identifican. Y dicen, ¿es cristiano o es un inconverso como yo?
Hello. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice a nosotros para ayudarnos a hacer la renovación del altar? Porque de eso es lo que estamos hablando, queridos hermanos. Pablo dice en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Allá se presentaba ese sacrificio vivo, se presentaba en el altar, en aquel antiguo así se presentaba. Un sacrificio para ellos comenzar el proceso de llegar hasta allá al lugar santísimo. Como aquel altar ya no existe, nosotros somos un altar de Dios, nuestro corazón es un altar de Dios. ¿Qué dice Pablo? En tu culto, en tu consagración, en tu separación, en tu dedicación, en tu expresión de usar ese altar de tu corazón para adorar y alabar al Señor, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Agradable a Dios, santo. ¿De qué nos está hablando Pablo cuando dice santo? Consagración. Eso es lo que implica santo, consagración. Separado y consagrado para Dios. Porque ese es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente. El culto nuestro debe ser un culto inteligente, un culto de conciencia, un culto en el cual nosotros sabemos lo que estamos haciendo, un culto en el cual nosotros sabemos lo que estamos diciendo, un culto en el cual nosotros sabemos qué es lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, un culto en el cual nosotros somos conscientes de lo que hacemos y de la razón por la cual hacemos. Un culto de que nosotros lo que estamos haciendo, estamos diciendo, lo estamos haciendo y diciendo porque le pertenecemos a Él. Un culto inteligente. Quiere decir que nosotros presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, conscientes de lo que estamos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo cristianos, hijos de Dios, vivamos en el mundo sin saber que somos cristianos? Sin aprender a decir que no. Hay que renovar el altar, queridos hermanos. Hay que renovar el altar. No os conforméis a este siglo, dice Pablo. No sean como es el siglo. Eso es lo que quiere decir esa palabra. No sean como es el mundo. No vivan como vive el mundo. Sino transformaos. ¿Cómo me transformo entonces? Si yo vivo en este mundo y este mundo me reclama y este mundo me reclama de diferentes formas y el mundo quiere que yo viva como vivan ellos, ¿cómo yo me transformo para no vivir como el mundo vive? Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cambia tu manera de pensar y te vas a transformar. ¿Y cómo yo me cambio la manera de pensar? Bueno, yo tengo que saber de que yo soy un hijo, yo estoy sellado, aleluya. Ese sello dice que le pertenezco al Señor. Yo tengo que pensar en eso. Yo no puedo vivir como vive cualquier otro gentil. Porque eso es lo que está diciendo Pablo en Efesios 4. Desde ahí precisamente es que venimos. Efesios 4 está diciendo los demás gentiles viven ajenos de la vida de Dios. Perdieron la insensibilidad. Ustedes no son así, ustedes son cristianos, ustedes son la iglesia del Señor Jesucristo. Acá entonces Él nos dice,
Cambia tu manera de pensar. Deja de estar aceptando todo lo que el mundo te dice, que tú vivas como si fuera algo normal, porque no es normal que los cristianos vivan de esa forma. Dios me ha dado a mí una mente, Dios ha dado a cada uno una mente para que nos detengamos y pensemos. ¿Por qué tengo yo que vivir como el mundo me está pidiendo que yo viva? ¿Acaso no tengo yo un dueño que me dictó a mí, que me enseña a mí cómo yo vivir? ¿Por qué tengo yo que aceptar todo lo que el mundo impío me pide a mí que yo viva? Y conste, queridos hermanos, conste. Yo no estoy ignorando la realidad de las debilidades de la naturaleza humana. No estoy ignorando eso. Yo soy sumamente consciente de las debilidades de la naturaleza humana caída. Esta naturaleza no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. El peor enemigo que tiene la renovación de este altar se llama yo. Ese es el peor enemigo. O sea, lo que yo le estoy diciendo no lo estoy diciendo ignorando esa gran verdad. Por el contrario, es todo lo contrario. Es siendo consciente de esa gran verdad, esa enemistad, ese obstáculo grande que se llama yo. Mi naturaleza humana caída que no se sujeta a la ley de Dios. Pero por cuanto no se sujeta a la ley de Dios, entonces yo la voy a obligar a sujetarse a la ley de Dios. Porque como no se sujeta, entonces yo lo voy a obligar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hermano, yo he aprendido, en el tiempo que llevo sirviendo al Señor, he aprendido en este último tiempo más que todos los demás años que llevo. De mí mismo estoy hablando. He aprendido de mí mismo en este último tiempo más que todos los demás años. Si le digo eso porque usted pensaba, bueno, el pastor es el pastor, tiene tanto tiempo sirviendo al Señor, él sabe tantas cosas. ¿Usted quiere aprender a renovar el altar? Aprenda que usted no lo sabe todo. Usted necesita instrucción, necesita enseñanza, necesita aprender. La humildad de corazón nos habilita a nosotros para decir, yo necesito aprender esto. La persona es cristiana cuando llega a un punto que dice, ya yo no necesito oír a nadie ni aprender de nadie, está fracasado, ya fracasó. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo yo conozco si algo es la voluntad del Señor o no? Porque eso es una inquietud que los cristianos tenemos, que queremos conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para nuestra vida, queremos saber. Y llamamos a los profetas y dejamos que los profetas vengan porque queremos que la voluntad de Dios nos va a decir a través del profeta. ¿Ya? Hermano, Dios tiene profetas en la iglesia del Señor hay profetas que el Señor ha levantado para traer una palabra de edificación, de consuelo, a veces de directriz y a veces un rema. Gloria a Dios. Pero la voluntad de Dios en cuanto a mi relación con el Señor no va a venir a través del profeta. Aquí Pablo me está diciendo, tú quieres conocer la voluntad del Señor, cambia tu manera de pensar. Que está siendo saturada por lo que este mundo impío te dicta a través de diferentes medios, te dicta y acepta lo que el mundo, acepta todo lo que el mundo te dice, acepta y quieres vivirlo y quieres practicarlo. Y no vas a saber la voluntad del Señor así. ¿Cómo vas a saber la voluntad del Señor? En ese mismo versículo Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. No sean igual que el mundo. O sea, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate. ¿Cómo? A través de la renovación de vuestra mente, renovar tu mente.
Y cuando yo hago esas cosas, dice el texto sagrado, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, siempre. Hello, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta siempre, aunque a mí no me guste, aunque a mí me traiga dolor, aunque a mí me traiga incomodidad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta siempre. La voluntad de Dios fue que Cristo fuera a la cruz, y la cruz era buena, era cómoda. Si es posible que pase de mí esta copa. Pero Él se entregó a la voluntad del Padre. Pero yo no quiero mi voluntad, yo quiero la tuya. Y la del Padre fue que Él fuera a la muerte. Uy, ay, de los ayayes. Tú quieres conocer la voluntad del Señor. Para conocer la voluntad de Dios, cambia tu manera de pensar. Tienes que saber que lo que Dios quiere para ti siempre es bueno. Pero el bueno de Dios no necesariamente tiene que ver con el bueno que tú piensas. ¿A cuánto le gusta el café aquí? Yo creo que a mí cuando yo nací me pusieron un biberón de café con leche. Lo que pasa es que yo tomaba leche con café. Café con leche y azúcar. Azúcar era el elemento mayor. Hasta que descubrí que el azúcar mía estaba muy alta, estaba muy cara. Me dijo el médico, estás prediabético. Así me dijo, tengo que darte medicina, o a menos que tú no quieras hacerlo tú mismo. Y yo lo hago yo mismo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo y esas medicinas dañan el hígado. Dice, no, yo lo hago yo mismo. ¿Cómo es posible que este cuerpo me va a gobernar a mí, hermanos? Y para que yo tenga que depender de una medicina para que me baje el azúcar. No. Y le dije que no, yo lo voy a hacer. Y gracias al Señor, fui donde el Señor, me sujeté a un proceso y bajé el azúcar que estaba en mi cara. Cuando me hicieron el examen, el médico me dijo, está todo normal, colesterol normal, el azúcar normal. Hace poquito, para algunas semanas atrás, fui a hacerme otro examen, le dije, sácame la sangre y dame un examen, quiero saber cómo estoy. Me sacaron la sangre, me hicieron algunos exámenes y después a varios días me llamaron y me dijeron, todo está normal. ¿Qué fue lo que yo hice? A mí me gusta el café, pero aprendí que el café negro y sin azúcar ayuda a bajar la azúcar extra que tiene el cuerpo. Ayuda a bajarla. Yo dije, Padre del cielo y de la gloria, café negro, en Puerto Rico le decimos café puya, santo Dios del cielo. Pero el médico cuando venía a verme a mí siempre traía una tacita de café en la mano. Yo le pregunté, ¿a ti te gusta el café? Y me dijo, sí. Me dijo, este es mi único mal, que me gusta el café. Pero me lo tomo negro y sin azúcar. Y bien caliente. Yo dije, yo voy a tratar esto en el nombre de Jesús. Y estuve 21 días probando. Dejé café con leche, lo dejé, comencé a tomarme en las mañanas café negro y sin azúcar. Dios Todopoderoso, ayúdame. Pero no paré. Si Él lo pudo hacer, ¿cuántos has visto aquí películas de vaqueros? ¿Sabes que los vaqueros en el desierto se toman su café? Usted no ve que ni le echa leche ni le echa azúcar, lo saca del caliente y se lo sirve. Y yo decía, esos vaqueros, ¿cómo tomaban el café? Pues yo soy vaquero también de Cristo, yo voy a tomar café negro y sin azúcar. Hermanos queridos, yo aprendí a tal grado que hoy en día, a menos que no esté en un lugar que no tenga la alternativa, de lo contrario, si estoy en la casa o salgo a desayunar, me tomo mi café negro y sin azúcar.
Sí, sí, Teresa. Sí. Pero ¿sabe cuál fue el resultado? Me conseguí una maquinita. Ya estamos terminando. Lo que queda tal vez lo dejo para la próxima. Me conseguí una maquinita que es para chequearse la glucosa. Glucosa es azúcar en la sangre. Y el azúcar en la sangre no es otra cosa que grasa en la sangre. Ok. Esos carbohidratos refinados que usted se come, que se convierten en azúcar. Carbohidratos refinados, el arroz, la harina, el maíz refinado, mucha azúcar refinada. Todas esas cosas, el cuerpo lo convierte en azúcar. Y eso eleva la glucosa. Bueno, me compré una maquinita para ver. Y investigué cómo se usa. Y el otro día la probé. Te dicen a ti que te levantes en la mañana antes de comer nada y te la pruebes. Ok, yo en la mañana me levanté y desayuné, me metí muy buen desayuno. Pero después pasaron algunas horas y más tardecito, como en la hora del almuerzo, me lo probé, voy a probar para ver si es verdad. No importa que yo haya desayunado, me lo voy a probar. Me la probé la sangre y la sangre, la glucosa estaba simplemente 82. Y pregunté, ¿el 82 es un buen número? Y me dice, eso es excelente. 82. Y yo había comido. Quiere decir que mi sangre está, gracias al Señor, buena. La azúcar está bien barata. Pero ¿sabe lo que yo hice? Hermanos queridos, de la misma forma que yo tomaba café con leche y azúcar o azúcar con café, de la misma forma yo comía arroz. Yo comía arroz a cualquier hora, 2 veces al día, y si podía comerlo 3 veces al día, lo comía 3 veces al día. ¿Sabe qué también aprendí? A comer arroz 1 vez al día, y hay veces que no como arroz. Las harinas refinadas, eliminarlas. Después de las 6 de la tarde yo no como. Tomo mucha agua, tomo mucho limón. El limón está repleto de potasio y de magnesio que ayuda a procesar otras vitaminas. Mucho limón. Té verde con limón. Miel. Publix vende una miel buenísima que la hace la compañía. Publix va a tener que darme alguna propina porque la hace la Greenwise, pero buenísima miel. Esa miel, yo hago un té de hierba de verde, té verde, le echo 1 limón o 2 limones y le echo miel. Usted sabe que habían dicho que los huevos le daban colesterol. ¿Sabe que se descubrió que es una mentira? Usted sabe que lo mejor que usted puede comer es huevo todos los días, hervido. Yo dije, santo, a mí que me encantan los huevos, ahora tengo más justificación para comer huevos. ¿Usted sabe lo que descubrí? Que cambiar mi manera, ¿de qué está hablando Pablo? Cambia tu manera de pensar. Cambié la manera de pensar en relación a los alimentos, de dejar de comer como yo comía antes, como mejor ahora. Dejé de aceptar lo que el mundo estaba diciendo, que los huevos eran malos, de que el aceite de coco es grasa saturada. Mentiras. La mejor que usted puede comer es aceite de coco orgánico. Porque las moléculas del aceite de coco son tan pequeñas y tan finitas que no van al hígado, van directamente a las diferentes necesidades que el cuerpo tiene. O sea, ¿por qué hago eso? ¿Sabe qué yo hago? Me tomo algunas, por supuesto, el cuerpo suyo tiene que resistirlo. Usted se toma un poquito de aceite de coco y si el cuerpo suyo no lo va a procesar bien, el cuerpo suyo se lo va a decir. Le va a dar desintería o algo. Pero hermano, yo tomo aceite de coco como si estuviera tomando agua. Puro aceite de coco. Le echo el aceite de coco. Si hago una avena, le echo aceite de coco.
Le echo aceite de coco frío con aceite de coco. Me baño con aceite. No. Es más, pruébelo. Le dije, me baño con aceite de coco. Pruébalo. Échate aceite de coco en el cabello para que tú veas cómo. Y está todo un día con aceite de coco y después te lo quitas por la tarde. Tu cabello se va a poner bien suavecito. ¿Usted ve lo jovencito que yo estoy? Hermano, les digo todas estas cosas enfatizando simplemente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cambia, ¿quieres transformarte? Cambia tu manera de pensar. El altar hay que renovarlo. El altar hay que renovarlo. Traspase todo esto que estoy diciendo, traspase todo esto que estoy diciendo a la dimensión espiritual y a la fe, que es lo que yo estoy hablando. Y el altar tuyo va a ser renovado. El altar tuyo va a ser renovado. ¿Se fija? Y de eso es lo que estamos hablando, queridos hermanos. Se renueva tu altar, la sensibilidad del espíritu regresa. Esto lo dejamos para otro día. Tenemos tiempo todavía. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu palabra bendita, tu precioso espíritu en nosotros y con nosotros. Señor, porque tú nos amas, nos hablas. Porque tú nos amas, nos instruyes. Porque te pertenecemos a ti, nos mejoras. Porque somos instrumentos dentro de tu gracia. Quieres que renovemos este altar de la gracia. Gracias por ser con nosotros. Gracias por ser con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, confiados en la justicia de Jesucristo, dependiendo totalmente de los méritos del Señor Jesucristo, venimos a ti. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. ¡Ay, santo! Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros y con nosotros. Y en las diferentes formas que tú has decidido ministrar a nuestras vidas. Aleluya. A ti te damos gloria. A ti te damos honra, honor, culto y adoración. Dependiendo totalmente del Señor Jesucristo, amparados totalmente en su justicia. Gracias, buen Dios, por Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Te pedimos por Jesucristo, nuestro hermano mayor, venimos a ti confiados y te damos gracias por la victoria que tú nos das. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Amén.